Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos las parashot Matot y Masei, palabras que comprometen y caminos que forman. Vamos allá. Matot significa tribus o varas y abarca desde Números capítulo 30 versículo 2 hasta el capítulo 32 versículo 42. Por su parte, Masei significa jornadas o viajes y abarca desde Números capítulo 33 versículo 1 hasta el capítulo 36 versículo 13. Juntas cierran el libro de Números, el libro del desierto. En Matot encontramos las leyes sobre los votos y juramentos, la guerra contra Madián y la petición de las tribus de Rubén y Gad de quedarse al este del Jordán. En Masei encontramos el registro de las 42 etapas del viaje por el desierto, los límites de la tierra prometida, las ciudades de refugio y las leyes de herencia para las hijas de Zelofejad. Detrás de ambas parashot late una misma verdad. Cada palabra que pronunciamos tiene peso y cada etapa del camino tiene un propósito. Nada en el desierto fue accidental. Todo fue formativo. Números capítulo 30, versículo 2. Matot abre con una declaración contundente. Cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto quiere decir que las palabras tienen peso. En el reino de Dios, lo que se promete se cumple sin importar el costo. Jeremías capítulo 1, versículo 12 muestra al Eterno declarando: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si Dios mismo no toma a la ligera sus palabras, ¿cuánto más debemos cuidar las nuestras? Yeshua enseña en Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. La integridad de la palabra es señal del reino. El creyente que honra su palabra, aunque le cueste, refleja el carácter de Dios que siempre cumple lo que promete. Números capítulo 31, entre los versos 1 al 6. Dios ordena a Moisés ejecutar la venganza contra Madián antes de su muerte. Moisés lo hace, enviando a Pinjas con el ejército. La última misión de Moisés no fue un acto de gloria personal, sino de obediencia hasta el final. Moisés no pospuso, no negoció, no buscó excusas, obedeció, aunque la misión lo alejara aún más de la tierra que tanto anhelaba entrar. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, en las últimas palabras de Pablo antes de su muerte, refleja este mismo espíritu. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yeshua mismo declara en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. La fidelidad hasta el final es la marca de los verdaderos siervos de Dios. No importa en qué etapa del camino estemos, la obediencia siempre es la respuesta correcta. Números capítulo 32, versículos 1 al 5. Las tribus de Rubén y Gad ven la tierra al este del Jordán, fértil para su ganado, y piden a Moisés quedarse allí en lugar de cruzar a Canaán. Moisés reacciona duramente. Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. La tentativa de Rubén y Gad de establecerse en lo bueno antes de llegar a lo mejor casi repite el error de la generación anterior. Pero cuando se comprometen a ir al frente en la guerra hasta que toda la congregación tome posesión de la tierra, Moisés acepta. Jeremías capítulo 2, versículo 13, describe el mismo patrón espiritual. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Conformarse con menos de lo que Dios prometió siempre termina en cisternas rotas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay atajos en el camino de Dios que no cuesten algo a alguien más. La bendición de Dios no está en el primer lugar cómodo que encontramos, sino en el destino que Él señaló. Números capítulo 33, versículos 1 y 2. Masei abre con algo sorprendente. Moisés registra
por escrito cada una de las 42 etapas del viaje por el desierto, conforme al mandamiento del Eterno. Dios quiso que el pueblo recordara cada parada, cada nombre, cada lugar donde acamparon y partieron. Ninguna etapa fue olvidada, ni las vergonzosas ni las dolorosas. Salmo capítulo 77, versículo 19 declara: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Dios camina con su pueblo incluso cuando el camino no deja huellas visibles. La carta de los Romanos capítulo 8, versículo 28 lo confirma para el creyente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada etapa en el desierto, incluyendo las más difíciles, estaba obrando algo en el pueblo. No hay etapa perdida en el camino con Dios. Todo forma, todo transforma. Números capítulo 33, versículos 50 al 53. Al llegar a las llanuras de Moab, frente al Jordán, Dios da una instrucción clara. Echaréis a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros. Destruiréis todos sus ídolos y tomaréis posesión de la tierra y la habitaréis, porque yo os la he dado para que sea vuestra. La entrada a la tierra prometida exigía una decisión activa, tomar posesión. Ya Dios la había dado, pero el pueblo tenía que habitarla. Josué capítulo 1, versículo 3, repite este principio en el umbral de la conquista. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, declara que todas las promesas de Dios son en Yeshua, sí, y en Él, amén. Pero las promesas se habitan, no solo se creen. La tierra prometida no era un regalo pasivo, era una herencia activa. Lo mismo vale para todo lo que Dios ha prometido en el Mesías. Números capítulo 35, versículos 9 al 15, Dios establece 6 ciudades de refugio, 3 a cada lado del Jordán, donde el que matara a alguien sin intención podía huir y vivir protegido de la venganza del Goel de la sangre, el vengador familiar. La ciudad de refugio era un lugar donde el inocente encontraba protección, sin juicio apresurado, sin violencia, sin proceso. Josué capítulo 20, versículos 1 al 3 confirma el establecimiento de estas ciudades al entrar a la tierra, cumpliendo lo que Dios ordenó en el desierto. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, usa precisamente esta imagen para describir la esperanza que tenemos en Yeshua, para que por cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yeshua es nuestra ciudad de refugio. Todo el que corre a Él, sea cual sea su pasado, encuentra protección, proceso justo y vida. Las parashot Matot y Masei nos enseñan que Dios toma en serio cada palabra que pronunciamos porque Él mismo honra las suyas. Llama a sus siervos a obedecer hasta el final sin negociar en la última etapa. Advierte contra conformarse con menos de lo que Él prometió. Registra cada etapa del camino porque ninguna fue accidental ni perdida. Llama a tomar posesión activa de lo que ya ha sido dado y provee ciudades de refugio para el que corre a Él en su necesidad. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es la palabra del Eterno que nunca vuelve vacía, sino que cumple todo lo que el Padre propuso. Él es el siervo fiel que acabó la obra que el Padre le dio hasta el final. Él es la fuente de agua viva que Jeremías anhelaba y que ninguna cisterna rota puede reemplazar. Él es nuestra ciudad de refugio donde todo el que huye encuentra protección y vida. Y Él es quien toma posesión de nosotros para que nosotros tomemos posesión de todo lo que el Padre prometió. Matot y Masei cierran el libro del desierto con una certeza. El pueblo que honra su palabra, recorre cada etapa con fidelidad y corre al Eterno en su necesidad, llega al otro lado del Jordán. El desierto termina. La promesa se habita y aquel que comenzó la obra la llevará a cabo hasta el día de Yeshua el Mesías. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador
Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.